Son varias las historias que han ocurrido al atravesar por estas vías de comunicación. Independientemente de que seas un automovilista, posiblemente hayas sido testigo de algún suceso extraño al viajar por carretera. Muchas de estas situaciones se desconocen con certeza por qué ocurren, pero si algo en lo que estamos de acuerdo es que muchas de las personas que las vivieron se debieron llevar un susto de muerte, y no es de extrañar. Lamentablemente algunas de estas situaciones terminaron de formas muy desagradables, por lo extrañas que llegan a convertirse. Tan solo imagínate que tú estuvieras en una situación similar, y de esto precisamente tratará el presente video. Es por eso por lo que en esta ocasión me he tomado el tiempo de seleccionar 3 casos inquietantes de choferes que pasaron por situaciones tétricas mientras viajaban por carretera. El usuario quien vivió esta historia se llama Steven. Comenta que todo comenzó cerca de las 3 de la madrugada, cuando salía de una fiesta con un amigo. Cabe aclarar que ninguno de los dos bebió alcohol, por lo que Steven estaba conduciendo en su auto y su amigo estaba en el asiento del copiloto. Todo iba bien en el camino. Ambos estaban conversando sobre distintos temas. En cierto punto decidieron tomar un camino que pasaba por la entrada de un cementerio. Justo llegando a esa avenida, Steven se detuvo por la luz roja del semáforo. Más adelante y a su derecha se encontraba dicho cementerio, pero ninguno hizo un comentario al respecto, puesto que para ellos era una costumbre pasar por ahí. Cabe añadir que aproximadamente a 8 metros después del semáforo había un puente peatonal. Steven y su amigo siguieron platicando mientras esperaban en el semáforo. Eso hasta que su amigo le pregunta: ¿qué hace ese señor cruzando el puente a esta hora? Rápidamente miró al puente y lo que observó lo dejó muy inquieto. Se trataba de un señor vestido completamente de blanco y estaba cruzando el puente peatonal del cementerio hacia la calle del otro lado. Era como si recién saliera de visitar el cementerio. A ambos les extrañó mucho ver a un señor a tan altas horas de la madrugada. Cuando repentinamente, mientras Steven observaba al señor cruzar el puente, se dio cuenta de un detalle que lo aterró por completo. El señor no estaba caminando, estaba flotando. Él y su amigo se percataron de ello casi al mismo tiempo. Ambos entraron en un fuerte pánico cuando el señor, que estaba a punto de llegar a la otra calle, volteó su mirada hacia ellos. Eso sumado a que gracias a la hora no había ningún otro automovilista ni ninguna otra persona aparte de ellos dos. Por si no fuera suficiente, la situación se tornó mucho más escalofriante cuando el señor decide regresar a la calle del cementerio, pero esta vez a una velocidad mayor, como si tratara de alcanzarlos. El pánico que recorría en ellos obviamente era bestial. A Steven no le importó la luz roja y aceleró todo lo que pudo para alejarse de ese sitio. Ya alejados, luego de unos minutos llegaron a una estación de servicio donde atienden las 24 horas. Decidieron detenerse ahí para poder calmarse y procesar lo ocurrido. Cuando entraron al lugar, estaban 2 oficiales ahí. Se acercaron al mostrador a pedir café. Los oficiales los notaron preocupados y les preguntaron si todo se encontraba bien. A raíz de esa pregunta, ambos les contaron a los oficiales todo lo ocurrido. Una vez que terminaron, ambos quedaron sorprendidos cuando notaron que los oficiales y la chica que atendía el mostrador no mostraron ningún tipo de sorpresa. Fue ahí cuando les platicaron que ese señor que vieron es un alma en pena que siempre sale a esa hora en ese lugar. Lo que más les aterró fue cuando les dijeron que le gusta subirse a los carros que pasan por ahí tan tarde. Se les preguntó: ¿viraron el retrovisor cuando se alejaron del sitio? A lo que respondieron que no. Al estar demasiado aterrados, en ningún momento miraron hacia atrás. Los oficiales les respondieron: qué bueno que no miraron por el retrovisor, porque él siempre está en el asiento trasero cuando pasan por ahí a altas horas, y las personas que tuvieron la mala fortuna de verlo en el asiento trasero se han accidentado horriblemente. Steven y su amigo intercambiaron sus miradas sorprendidas al saber de lo que se salvaron. Media hora después retomaron su camino, pero de forma normal.
Desde ese entonces, cuando tienen que regresar tan tarde a casa, optan por tomar otra ruta para evitar repetir esa experiencia. El usuario quien vivió esta historia se llama Daniel. Comenta que en una ocasión le ocurrió algo que sin duda fue cardíaco y jamás olvidará. Todo comenzó un viernes de diciembre del 2020. Solía ir a ver a su novia y salían juntos por las tardes. Aquella ocasión, cuando terminaron su cita, eran alrededor de las 8 de la noche y Daniel fue a dejarla a su casa. Una vez que la dejó en su hogar, Daniel de regreso no fue directamente a su casa. En cambio, fue a la casa de sus tíos debido a que su familia se encontraba allá. Cabe mencionar que Daniel reside en Zacatlán, Puebla. En dicho lugar existe cierta vegetación y en ciertas partes zonas montañosas. Con lo anterior claro, justamente para llegar al domicilio de sus tíos, debe pasar por una zona montañosa donde existe un camino por el que transitan carros, pero no existen casas. Dentro del mismo trayecto hay varios árboles, por lo que todo se ve muy oscuro. Únicamente se podía apreciar un poco la luz de la luna y las luces del auto. Cabe aclarar que Daniel conducía una camioneta. Dicha camioneta ya tenía sus años de uso, por lo que no servía su estéreo. En su lugar, llevaba reproduciendo música en su celular. Todo iba bien en el trayecto, pero las cosas se tornaron muy extrañas cuando en cierta parte del trayecto había otro camino con el que se formaba como una especie de Y. Justo cuando estaba pasando en ese cruce, escuchó un ruido en la parte trasera de la camioneta. Daniel escuchó como si chocaran placas metálicas o algún objeto metálico dentro de la camioneta. Cosa muy extraña, ya que él iba solo, por lo que comenzó a acelerar. Las cosas fueron empeorando más, ya que precisamente ese tramo estaba absolutamente solitario, no había nada. De la nada su celular, de estar reproduciendo música, de golpe se detuvo y la luz de los faros delanteros comenzaron a disminuir su intensidad, por lo que no tardó en sentirse bastante horrorizado. El sonido de los metales chocando cada vez se iban intensificando más y más. Todo esto mientras seguía conduciendo, pero muy lento, ya que ese tramo era terracería y estaba lleno de zanjas. En un acto de valor, Daniel se animó a mirar rápidamente el retrovisor, cosa que le heló la sangre y acabó de confirmar totalmente que algo no estaba bien. Justo en el asiento derecho de la parte trasera, vio que había una mujer demasiado delgada, de pelo muy largo, color blanco, y este mismo le cubría todo el rostro. Al ver a aquella mujer, y aunado al silencio del ambiente y la poca intensidad de los faros, Daniel aceleró como nunca. Precisamente estaba como a 10 minutos de la casa de sus tíos. No le importó en lo absoluto ninguna zanja, con tal de acabar con esa pesadilla. Afortunadamente a Daniel no le ocurrió nada en el resto del camino y llegó como loco a la casa de sus tíos. Al llegar, todos sus familiares se sorprendieron, ya que todos notaron a Daniel muy pálido. Fue entonces cuando les contó todo lo ocurrido. Una vez que acabó, uno de sus tíos intervino y le platicó que se trataba de una mujer que antes por las madrugadas solía llevar a cabo un tipo de ritual por ese cruce. Esto lo sabe porque en una ocasión su tío la vio en la madrugada. Y para acabar, lo más extraño está en que esa mujer no tenía mucho tiempo que había fallecido. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Eran 3 compañeros de trabajo quienes estaban viajando de Ciudad Victoria a Río Verde. Los 3 aquella noche estaban haciendo convoy. El usuario que comparte esta anécdota menciona que iba en medio, todo iba bien en el trayecto, pero en cierto punto menciona que su compañero que estaba delante se le reventó una llanta del segundo remolque. Fue cuando por medio del radio le comentó ese detalle. Una vez enterado, se orillaron para posteriormente estacionarse. Cabe aclarar que estaban un poco antes de llegar al pueblo de Cerritos, cuando ocurrió. El usuario menciona que aquel compañero no tenía mucha experiencia en el campo laboral, puesto que tenía cerca de un mes de haber empezado en ese trabajo. Además, tenía alrededor de 22 años de edad. Total, fueron a ayudarle a cambiar la llanta y surgió una plática entre ellos, donde comenzaron a reír. Las risas se detuvieron cuando a todos les pareció escuchar a alguien que dijo: «Padre nuestro, que estás en el cielo». El resto de la oración se escuchaba lo que parecían ser murmullos. Los 3 en ese mismo instante voltearon a su alrededor, tratando de buscar a la persona que lo dijo.
pero el camino estaba totalmente solitario. El usuario sabía que él no había sido el único en haberlo escuchado. Aún así nadie dijo nada y siguieron cambiando la llanta. Para calmar la situación, los tres comenzaron a bromear con lo ocurrido y volvieron a las risas del principio. Lastimosamente duró poco porque volvieron a escuchar aquella oración, solo que esta vez escuchaban demasiados murmullos. Las risas se desvanecieron rápidamente. Uno de sus compañeros dijo: ¿escucharon lo mismo que yo? A lo que el resto le respondió que sí, sumado a lo escuchado con anterioridad. El usuario les dijo que tenían que apresurarse. Realmente se estaban sintiendo incómodos con el ambiente y sus compañeros también expresaban un evidente miedo en sus rostros. Fue entonces cuando se apresuraron, pero la situación se tornó más rara aún, ya que empezaron a escuchar pasos, como si más personas les estuvieran haciendo compañía, pero no se veía absolutamente nada. Una vez que terminaron de cambiar la llanta, cada uno se subió a su vehículo y siguieron con su camino. Creyeron que hasta ahí la situación habría terminado y quedaría solo como un momento extraño, pero nadie se esperaría lo que ocurriría después. Lo más turbio estaba por ocurrir. Aproximadamente 500 metros después de haber partido, el usuario menciona ver cómo el camión de su compañero de adelante se hacía de un lado hacia otro, de forma muy brusca, como si estuviera perdiendo el control. Fue entonces cuando le empezó a hablar mediante el radio para saber qué era lo que le ocurría. Su compañero le respondió con una voz muy agitada, rogando por auxilio. Sus palabras fueron: «Viene la muerte aquí conmigo». Una vez le respondió eso, la unidad recuperó el control y se detuvo. Ambos lo vieron salir muy alterado del vehículo y el sujeto estaba completamente sudado, increíblemente pálido y muy helado de su cuerpo. Tardó mucho en recuperar el control. Entre sus agitadísimas palabras, mencionó que en el asiento del copiloto, de forma abrupta, apareció una mujer de cabello claro, al mismo tiempo que le decía: «Te vas a matar». Dicha mujer era la que le estaba moviendo el volante. Lo raro también es que mencionó que nunca atendió el radio para responderles, pues su miedo era intenso. El compañero desde ese entonces renunció y nunca más volvió a manejar un tráiler. ¿Qué te han parecido estas anécdotas presentadas en este video? ¿Por qué será que se dan estos casos? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Has tenido experiencias similares al viajar por carretera? De ser así, sería interesante que compartas tu anécdota en la sección de comentarios. Espero que el video haya resultado de tu agrado. De ser así, no te olvides de dejar un like, comentar el video y compartirlo con más personas. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas si deseas seguir viendo más contenido de este tipo. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos estaremos viendo hasta el próximo. Espero que pases unas felices fiestas.